Buenos días amigos y continuamos con el programa que hemos dado a llamar Yeshua, Kol a Torah, Yeshua, la voz de la Torah. Y en este momento con una perla de la Torah. Y les invito a que agarren sus Biblias en un solo versículo, muy interesante, y como vamos a ver que a veces las traducciones, como dice este viejo dicho italiano, las traducciones son un tradimento. En el capítulo 17 de Éxodo, verso 12. Agarren sus Biblias, cualquier Biblia que sea, inclusive yo voy a aprovechar que sono en Italia y voy a leer anche una versión en italiano. 17:12 del libro de Éxodo dice así: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Es un pasaje muy conocido. Aarón y Hur sostienen las manos de Moisés y aquí vemos que la sostienen con firmeza. Al ver esto, quizás no nos dice mucho, más allá de la interpretación literal que tenemos aquí. En el italiano dice así: ma le mani di Mosè pesavano, allora presero una pietra e la misero sotto di lui. Vi sedette sopra, mentre Aarone e Hur sostenevano le sue mani, una da una parte e un'altra dall'altra parte, e la sua mano rimasero ferma fino al tramonto del sole. Questo in italiano. Para decirles a ustedes que yo he buscado en todas las versiones habidas y por haber, la versión de Jerusalén, la Reina Valera, la que usted quiera en español, y siempre he encontrado, como en todas las versiones en italiano que he encontrado así, en la mayoría. Si los invito, si alguien tiene otra versión diferente, cotejar con esto. En el original, no es que uno sea un sabio en hebreo, pero los invito que es interesante que tenga una Torah interlineal. No traducción, interlineal, donde va palabra por palabra, palabra por palabra. En el versículo 12 del capítulo 17, vamos a leer la parte B de esta parte. Ve Aarón y Aarón, ve Hur y Hur, Tamehu ve Yadat Mixe, apoyaron sus manos de acá, Ejat uno, recuerden que la palabra Ejat significa uno, un miset de acá, Ejat uno, o sea, está diciendo, como es literal no rima, no rima, tengan presente esto, no es que estoy leyendo mal, es literal. Al transmitir literal no forma la oración rimando, porque rimar es cuando se hace una traducción, no rima. Pero aquí viene lo interesante, Vayi Shadda Emuná, y estuvo sus manos con fe extendidas. Emuná, recordemos que lo hemos enseñado en algunos otros programas, hemos compartido esta enseñanza, que la palabra fe en hebreo es emuná, y la palabra fe no es algo tan mágico como se lo presenta muchas veces, tener fe, que sucede todo esto, no, sino que la palabra fe tiene diversos significados, como confianza, fidelidad, también firmeza. Firmeza en confiar en que Él va a obrar. Esto dice la Torá, que Moisés tuvo las manos alzadas con fe. Es tan importante este pasaje que los rabinos llegan a la conclusión que es la primera vez que se menciona la palabra fe. Si bien se da entendiendo que por la fe Abraham vio la tierra, pero dice que aquí es la primera vez que se menciona la palabra fe, tal como la conocemos, con la palabra emuná. En otras Biblias dice firmeza, y podemos pasar de largo esto tan importante. Ahora, ¿a qué voy? Vamos a ver qué dice la Biblia aramea, o conocido como el Targum y Targumín,
¿Por qué es importante? Recordemos otra enseñanza que hemos tenido en algunos programas anteriores, que la sinagoga en tiempo de Jesús, de Yeshua, el Mesías, se leía en hebreo y para la gente común en arameo. O sea, la Torá se la leía en hebreo 2 veces y se leía una vez en arameo. O sea, la interpretación. La interpretación que le habían dado los rabinos a los versos oscuros o que de pronto no comprendían. Y es una especie, digo una especie porque es traducción, pero a la vez es una paráfrasis, es una interpretación. También hemos mencionado en otro programa, porque si usted sintoniza ahora, que es interesante ver que en tiempos de Nehemías, Esdras, en el libro de Nehemías, capítulo 8, verso 8, va a encontrar que el pueblo había olvidado, en italiano dimenticado, había olvidado, al ser tanto tiempo extranjero, la lengua original hebreo, entonces ellos le dieron la interpretación. Según los sabios, a partir de ese momento comienza a formarse el Targum, a gestarse el Targum. O sea, la escritura, escribirla en arameo para que la gente común la pueda leer. Entonces de ahí viene la costumbre de que se comenzaron a escribir diversos Targum o Targumim, que es las versiones en arameo de la Biblia. Y esto nos da mucha luz porque es interpretación no de rabinos de ahora, sino que estamos hablando de 2000 años atrás, como mínimo. El Targum dice de esto, por eso es interesante esta palabra emuná. Dice así: y las manos de Moisés estaban pesadas porque el combate se prolongaba hasta el día siguiente. Y Moisés en aquel día no estaba preparado para la liberación de Israel y no podía alzarlas en oración. Estaba fatigado, cansado. Piense todo lo que venía pasando Moisés. Y porque decidía afligir su alma. Cogieron una piedra, se la pusieron abajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos cada uno de su lado, y sus manos permanecieron extendidas en fe, en oración y ayuno hasta la puesta del sol. En fe, oración y ayuno hasta la puesta del sol. Esto es el Targum Pseudo Jonathan. Qué interesante, ¿no? También vemos en los evangelios hablar de la fe, la oración, el ayuno. Va muy de acuerdo, ¿no? En el Targum Neofiti, es otro Targum que se encontró allá por la década del 60 en la Biblioteca Vaticana y que se calcula que es más o menos del año 300 de la era común, como se lo conoce. Algunos piensan que se escribió antes, en tiempo de Cristo. Y las manos de Moisés permanecieron alzadas en oración, recordando la fidelidad de los patriarcas justos, Abraham, Isaac y Jacob, recordando la fidelidad de las matriarcas justas, Sara, Rebeca, Raquel y Lea, hasta la puesta del sol. Es interesante. Fidelidad, aquí podríamos traducirlo literalmente como fe. Recordemos que la palabra fe es emuná en hebreo y emuná es fe. ¿Por qué hago hincapié en todo esto? Porque es importante, aquellos que nos gusta estudiar las escrituras, poner a ver que, como dicen Hebreos allá en el Nuevo Testamento, estos hombres eran sujetos a pasiones similares a las nuestras. A pesar de haber visto señales, a pesar de haber visto que Dios acompañaba, ellos muchas veces vacilaron. Habíamos visto en la parashá anterior, cuando el Señor le dice a Moisés, ven al faraón. Y es una interpretación un poco extraña, como ven en vez de decirle anda al faraón. Y hay multitudes de interpretaciones. Algunos rabinos piensan que dice que a pesar de todas las señales que vio Moisés, Moisés tenía miedo de presentarse o se sentía inseguro, si no queremos utilizar la palabra miedo. Y cuando uno te dice ven, es como diciendo guarda que yo te acompaño. Y miremos que en esa para allá que habíamos compartido,
allí también en Éxodo, en los primeros capítulos, si no recuerdo mal, en el capítulo 10 en adelante, también vemos que necesita, a pesar de haber visto todas esas señales, del acompañamiento de Dios, de poder ver mucho más. Lo vemos, a ver, quiero ser un poquito más claro. Lo vemos que el pueblo de Israel, nosotros siempre pensamos que las señales fueron para el faraón, pero el faraón sinceramente no tenía necesidad de tantas señales, ¿no? Y aquí vemos que, porque él era un ateo, usted habla de un ateo, cree, no cree, puede ser indiferente. Pero quizás el pueblo de Dios necesitaba ver para creer. Yeshua dijo en su palabra, bienaventurado el que no ve y cree. Pero reconozcamos que somos de carne y hueso y que de pronto ver algo sobrenatural puede motivarnos, podríamos decir, a continuar adelante. Fue lo que pasó con Moisés. Continuas señales para motivar a llevarlo adelante. Imagínense cómo tendría que motivarlo el Señor, que de pronto se iba a encontrar frente al mar y de atrás los egipcianos, los egipcianos italianos, ¿no? Se dice así, los egipcios. Entonces, tornando al discurso original, te recomiendo, amigo, te recomiendo una versión en transliteral en hebreo de la Torá, y entonces podremos ver de que ya no era solamente que estaba cansado con sus manos y se las sostuvieron, sino que es mucho más profundo. Moisés tenía las manos con fe alzadas al Señor. Y esto significa que por la fe se obró esa victoria sobre el enemigo. A veces necesitamos de la ayuda en nuestra fe cuando estamos débiles, de personas que nos levanten las manos en emuná, en fe. Y de ahí podemos derivar montones de palabras: fidelidad, confianza. Pero, como dijo el Señor, donde están dos o tres, aquí eran tres: Moisés, Aarón y Hur, que estaban en fe, sosteniendo los brazos. Y si vamos al Targum, también se abstuvo de comer. Imagínense si estuvo todo el día así, se abstuvo de comer, o sea, estuvo en ayuno y en oración. Obviamente, sus brazos aquí lo dice, es que se cansaron, ¿no? Es como que en el idioma español podemos decir, se acalambraron tanto estar así. No es solamente una actitud física, sino espiritual. La fe de Moisés, ayudada de sus hermanos, acompañadas de oración y ayuno, produjo el milagro de la victoria de Amalek contra Amalek. Que Dios nos ayude, porque yo pensaba, ¿no? Amalek representa el mal, representa la oscuridad, representa lo que a veces llamamos nuestro enemigo, nuestra Yaser Hará, significa nuestro mal que habita dentro nuestro, el cual tenemos que muchas veces combatir. Y es necesario de la fe, es necesario de la oración, es necesario del ayuno. Una perla de la Torá que quería compartir contigo. Cuando leas este capítulo 17, verso 12, recuerda que donde dice firmeza, la palabra en el original hebreo es emuná, es fe. Moisés mantuvo la fe con los brazos en alto, con la ayuda de sus dos amigos. Según los rabinos, habría que investigarlo bien, pero según los rabinos es la primera vez que realmente se escribe esta palabra en la Torá. Se da a entender en otros pasajes, pero que se escribe es aquí. Independientemente si es la primera o segunda, no vamos a entrar en estadística. Qué importante es ver en el contexto hebreo y en su lengua original disfrutar de la Torá, lo cual, como dice David, es más dulce que la miel. Que tengas un Shabbat Shalom y que la bendición de Dios sea con todos ustedes. Shabbat Shalom.